amigas, bienvenidas otra vez a Esther y su mundo de crochet. A las nuevas espero que os enganchéis a mi canal, os suscribáis, y a las que ya habéis hecho alguna cosa conmigo, pues bienvenidas otra vez. Me ha hecho mucha ilusión que me habéis mandado muchas de vosotras fotos de los trabajos acabados. Son impresionantes, os han quedado preciosos, preciosos. Me ha hecho una ilusión tremenda. De hecho, me ha animado a hacer más vídeos porque veo que os animáis a realizarlos después de verlos. La verdad que no son difíciles, intento pasar los trabajos que sean facilitos, que queden lucidos, que sean cookies, que sean poco vistos. Las que no me habéis mandado fotos, por favor, mandarme, que me hace muchísima ilusión. Os voy a dejar en la descripción un link en el que os dejaré mi página de Facebook, por si alguna de vosotras quiere tener un contacto más próximo a mí, para que me deje mensajes allí. En la página de Facebook se llama Los Amigos de Amets, pero os dejo el link abajo en las descripciones. Mirad, en esta ocasión vamos a hacer esta carterita, ya veis, he hecho con boquilla y he hecho con cremallera, aunque las siguientes voy a hacer todas con boquilla, porque al final acabo antes y queda con una terminación más cuca, pero podéis hacerlas de las dos formas, ¿vale? Esta queda como más elaborada. Es muy fácil de hacer. Yo solo veo que tiene un problemita. Cada vez que he sacado la cartera en algún sitio, me han pedido que les haga una. O sea, os vais a liar a hacer un montón de carteras, todo el mundo las quiere, que qué cucas, qué monas, que todo el mundo quiere una, vaya. Y para hacer regalos es un detallazo, porque no lo pueden comprar en ningún sitio, solo podéis hacer vosotras, ¿vale? Así que os animo y vamos a comenzar con el vídeo. En esta ocasión voy a usar este hilo, es un hilo de algodón acrílico, que se lava muy bien, lo puedes meter a la lavadora sin ningún problema, y luego las boquillas que he usado también se pueden meter a la lavadora, yo creo que casi todas hoy en día, pero bueno, esta se puede meter a la lavadora y no pasa absolutamente nada. Yo he comprado en Bazar y he comprado también online, no creo que os sea difícil encontrarlas, ¿vale? Y el tamaño dependerá de vosotras. Vamos a empezar. Para hacer este monedero yo he empezado a través de un anillo mágico. No sé si lo habéis usado, pero no es difícil, os explico. Ponéis el hilo así y giráis por encima. Lo cogéis así y este hilo lo echáis para atrás. Metéis por aquí el ganchillo y tiráis hacia vosotras. Una vez que habéis tirado esta hebra, hacéis un punto deslizado. ¿Bien? Ya hemos empezado a formar el anillo mágico. Aquí nos quedan dos hilos, uno pequeñito y otro más grande. Encima de ellos vamos a trabajar 8 puntos bajos. Este no lo contamos, ¿eh? O sea, empezaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, cogiendo siempre los dos hilos. Ahora cogemos este pequeñito, tiramos y cerramos el anillo. Vamos al primer punto de aquí, al primero que hemos hecho, pasamos el ganchillo y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos el anillo mágico. Bien, vamos a empezar a hacer los pétalos. Los pétalos están compuestos de 5 puntos altos. El primero de cada vuelta empezaríamos así, con 1, 2 y 3 cadenetas, que sería el primer punto alto. Y ahora vamos a trabajar 5 puntos altos dentro del mismo punto. Este sería 1, otros 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos hechos 5 puntos altos. Sacamos el ganchillo y contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadeneta de aquí metemos el ganchillo y tiramos hacia nosotras. Y damos una cadeneta. Primer pétalo, vamos a por el segundo. Hebra y 5 puntos altos en el siguiente punto, pero todos en el mismo. 1,
2, 3, 4 y 5 puntos altos. Tiramos del cordoncito y contamos 1, 2, 3, 4. En el quinto metemos el ganchillo y cogemos el punto que hemos dejado en espera. Tiramos hacia nosotras y una cadeneta. Bueno, ya veis que no es nada complicado. En la base teníamos 8 puntos bajos, pues como vamos a hacer un pétalo por cada punto, al llegar al final nos tienen que dar 8 puntos bajos. Continúo hasta aquí y os digo cómo se hace la segunda vuelta. Bueno, ya estamos aquí, ya hemos hecho los 8 pétalos, ya hemos dado una cadeneta y ahora vamos a cerrar la vuelta. ¿Cómo la cerramos? Vamos aquí al primer punto del primer pétalo y hacemos un punto deslizado. Tiramos de la correa y cortamos el hilo. Más que nada porque vamos a hacer un cambio de color. Bien, ahora vamos a meter el verde. ¿Cómo lo hacemos? En este mismo sitio, entre los dos pétalos, vamos a coger y pasar el hilo verde hacia nosotras y vamos a hacer un nudito. Bien. Como he dicho antes, todas las vueltas tenemos que empezarlas con 3 cadenetas para coger altura. Entonces hacemos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Vale, ya tenemos un punto. Dentro de estas dos también, entre los dos pétalos, seguimos trabajando. Vamos a hacer un pétalo. 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez repetimos para el pétalo. 1, 2, 3, 4 y en la tercera cadeneta de subida metemos el ganchillo y tiramos. Y una cadeneta. Bueno, a esto, por cada vuelta, tenemos que ir ampliando para que nos vaya quedando cada vez más grande, que darle cada vez más pétalos. ¿Cómo se hace? En esta hemos hecho 8 pétalos. En el siguiente nos tienen que salir 16. Para ello, entre cada pétalo tenemos que hacer un aumento, lo voy a llamar, que sería 2 veces esto en el mismo sitio. Hemos hecho uno, pues en el mismo sitio hacemos otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiramos y vamos a la quinta. 2, 3, 4, 5. Meto por aquí, cojo este, tiro hacia mí y una cadeneta. Pues la segunda vuelta serían 2 pétalos entre cada pétalo. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Así seguiríamos con la segunda vuelta. Hemos acabado ya. Esta sería 1, 2, 3, 4 y esta sería la quinta vuelta. Ya veis que yo he adelantado muchísimo. Pero bueno, la explicación es muy fácil. ¿Os acordáis que aquí había 8 puntos? 8 pétalos. Entonces, en el siguiente se trabaja siempre entre los pétalos. En el siguiente hemos hecho 2 pétalos entre cada pétalo. Muy bien. Acabamos la siguiente vuelta y trabajamos un pétalo en un sitio y el siguiente 2. El siguiente 1. El siguiente 2. El siguiente 1. El siguiente 2. Ya veis. La siguiente vuelta 1, 2, 3, la cuarta. El siguiente un punto. El siguiente 2 puntos, otro punto, 1 y 1. Y en el siguiente 2. Aquí 1 y aquí otro. Y en el siguiente 2. Volvemos a hacer un cambio de color como hicimos al principio y hacemos en un pétalo un punto. A ver, mejor se ve aquí.
En un pétalo, un punto, en el otro, uno, en el otro, uno, así hasta 3 veces. Y en el siguiente, un aumento, hasta llegar aquí. Ahora vamos a ver cómo se une este final y empezamos a hacer donde vamos a colocar la boquilla. Ya hemos dado la cadeneta y unimos como antes por detrás con un punto deslizado. Bien, con las medidas que yo tengo, porque esto si queréis hacerlo más pequeño paráis aquí, si queréis hacerlo más grande dais 4 puntos normales y un aumento en el siguiente, 5 y un aumento como vosotras veáis, va de uno en uno creciendo. Yo aquí he parado y ahora voy a dar 28 puntos bajos, pero ¿cómo? Voy al siguiente punto entre 2 pétalos y hago 1 y 2 puntos bajos, al siguiente 1 y 2 puntos bajos, el siguiente 1 y 2 puntos bajos, llevo 6, pues voy a hacer así hasta 28, 7 y 8, voy al siguiente, 9 y 10, voy al siguiente, 11 y 12, al siguiente, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Si hemos dado 28, hemos ocupado 14 pétalos, ¿vale? Ahora giramos y repetimos. Subimos con una cadeneta y volvemos a hacer 28 puntos. 1. Y en esta vuelta ya, que sería la segunda de vuelta, hacemos este último, que es el número 28. Bueno. Yo aquí tengo esta, la que ya le he puesto un lado de la boquilla, lo he dejado sin hacer del todo, para enseñaros también cómo se pone la boquilla. Bien, vamos a poner el lado bonito contra el lado bonito, ¿vale? Si queréis trabajarla cosiéndola, pues la coséis. Yo soy partidaria de hacer la mayoría de las cosas que puedo con el ganchillo. Entonces, voy al siguiente punto que está entre 2 pétalos y equiparo con este que está, no se ve muy bien, pero ahora os enseño los siguientes, entre 2 pétalos. Saco hacia mí y hago un punto bajo. Voy a cerrarla que se me pilla. Aquí. Otra vez en el mismo. Entre los dos hago un punto bajo. Bien. El siguiente, entre 2 pétalos. Metemos aquí, entre el siguiente 2 pétalos. Al siguiente, entre 2, entre este y este. Metemos también el ganchillo y hacemos 1 y 2 puntos en el mismo. Ya veis que no es difícil. Al siguiente, entre 2 pétalos y entre los siguientes 2 pétalos del otro lado, los emparejáis, hacéis 1 y 2 puntos bajos. Bueno, y así completáis hasta llegar aquí al cierre, ¿vale? Pues venga, os espero para poner la boquilla. Bueno, ya he acabado de dar la vuelta de unión, le he cortado los hilitos que quedan por dentro, he hecho los remates y ahora vamos a colocar la boquilla. A mí me parece una cosa muy sencilla, pero hay gente que por lo que se ve no lo entiende. A mí me parece sencillo. Cogemos un hilo. Eso sí, por favor, la aguja que cojáis, que entre por aquí perfectamente, porque hay veces que si va muy justa, luego cuesta muchísimo trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, buscaros una aguja donde coja bien el hilo y que coja bien por los agujeritos. Pues vamos por aquí, por la parte de atrás. Mirad, esta medida, cuando vayáis a poner la boquilla, la hacéis, como vais a darle el tamaño que queráis a la vuestra, tiene que quedar encajada, tiene que ser la medida de esta boquilla, los puntos bajos. Acordaros que yo le di 28,
pero los 28 es porque eran los que me cogían en la boquilla. Vosotras dependerá del tamaño de la boquilla que elijáis, ¿vale? Bien, pues entonces paso por el tejido, la aguja, hago un nudito, paso por el tejido, epa, paso por el tejido la aguja y lo paso por el primer agujerito de aquí. A ver, lo voy a complicar. Por el primer agujerito de aquí. Bueno, colocamos bien el tejido o lo vamos colocando sobre la marcha, ¿vale? Vamos al siguiente agujero, pasamos por aquí. Tener bien presente que muchas veces, sin querer, el tejido no se coge, porque a mí me ha pasado muchas veces. Tener cuidado de que sí cogéis el tejido al pasar por el agujero. Pasamos hacia el otro lado. Aquí voy a darle un punto de fuerza, voy a darle un par de veces por si acaso, que es el principio, para que no se suelte. Y nos queda mucho tiempo sin romper. Y repetimos. Bien. Pasamos por el siguiente agujero, cogiendo el tejido. Y volvemos hacia atrás, al agujerito de atrás. Pasamos por el siguiente agujerito. Y volvemos. No hay mayor complicación, chicas. ¿Que la queréis forrar? A vuestro antojo. Yo os voy a decir que tengo una que estoy usando. No la he forrado y la uso para monedas, llaves y billetes. Y no se escapa nada. Eso ya a vuestro gusto. Si la queréis forrar, pues la forráis. Yo, desde luego, no creo que a las mías, las que he hecho yo, les haga falta. Apretar bien el puntito, sobre todo entre cadenetas, entre un pétalo y otro, la cadeneta que quede bien ajustadita y no se os tiene por qué escapar nada. Bueno, que no sean billetes, llaves o monedas. Bien, pues así seguiríamos. Bueno, chicas, trabajo terminado, ya habéis visto. Qué facilitas, qué rápidas, qué cookies quedan, que no tienen ninguna complicación de hacer. Y la verdad que quedan muy monas, muy saladas, muy esponjositas. A mí me encantan, la verdad. Si quiero que metáis colores, yo esto he hecho con los colores que tenía a mano en casa. Colores, originalidad, más grandes, más pequeñas, como las queráis hacer. Si no las queréis hacer y os gustaría tener unas, solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través del link que os dejo abajo en la descripción y mandarme un messenger por el Facebook, ¿ok? Bueno, hasta la próxima. Espero que también os guste el siguiente vídeo que voy a realizar. Chicas, suscribiros, cuanto más seáis, mejor. Compartir mis trabajos y mis videotutoriales para que la gente se anime, porque cuanto más seamos, todo esto siempre va mejor, ¿vale? Así que muchas gracias por verme, espero que os guste y espero fotos. Gracias.